¿Alguna vez la persona que juraba amarte te destruyó en el peor momento de tu vida? ¿Tú la hubieras perdonado o hubieras hecho lo que yo hice? Hola, la historia sigue a un hombre cuya vida cambia tras un impactante suceso durante una viaje familiar antes de su boda. A partir de ese momento comienza a descubrir señales de una traición mucho más profunda. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. El día antes de mi boda, mi prometida decidió poner a prueba mi amor. Invitó a nuestras dos familias a un crucero. En medio del mar embravecido empujó a mi madre por la borda y luego se lanzó detrás de ella. Me quedé paralizado, consumido por el pánico. Mi madre, que ya luchaba por respirar, apenas levantó la mano para apartarme. No entendí ese gesto en ese momento. Tardé semanas en entenderlo. Pero cuando lo entendí, la traición que creí haber vivido esa noche en el mar resultó ser apenas la superficie de algo mucho más oscuro. Algo que Renata había estado construyendo desde mucho antes de que yo le pusiera un anillo en el dedo. Me llamo Andrés. Tenía 34 años cuando pasó todo esto. Trabajaba como técnico en refrigeración industrial. Nada glamoroso. Pero ganaba bien y era constante. Renata y yo llevábamos 3 años juntos. Ella era enfermera, simpática, organizada, el tipo de mujer que planea todo con semanas de anticipación. Mi familia la adoraba, mi madre especialmente. Eso, ahora que lo pienso, debería haberme dicho algo sobre el nivel de la traición que se estaba preparando. La idea del crucero fue de Renata. Dijo que quería que las dos familias se conocieran bien antes del matrimonio, que quería que todos llegaran a la boda sintiéndose unidos. Alquiló un velero mediano, de esos que salen del puerto de Cartagena con capacidad para unas 12 personas. Éramos exactamente 11. Mis padres, mis 2 hermanos con sus parejas, la madre de Renata, su hermana Lucía y el marido de Lucía, y nosotros 2, una noche en el mar. Regresábamos al día siguiente para el matrimonio. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, si hubiera sabido leer las señales. La verdad es que esa tarde en el velero, Renata estaba rara. No de forma obvia. Seguía sonriendo, servía los tragos, hacía bromas. Pero había algo en sus ojos que yo no reconocía. Una especie de tensión que no concordaba con la ocasión. Lo atribuía a los nervios de la boda. Pensé que era normal. Fue pasada la medianoche cuando el mar se puso feo. El viento cambió, el velero empezó a bambolearse, y el capitán pidió que todos se sentaran y se aferraran a algo. Mi madre, que no era buena en el mar, se paró para ir al baño y perdió el equilibrio cerca de la borda. Fue ahí cuando vi a Renata moverse. Rápido, con una precisión que no parecía accidental. El empujón fue corto, casi imperceptible para quien no estuviera mirando directo. Mi madre cayó por la borda con un grito que todavía escucho cuando el silencio de la noche es demasiado profundo. Y antes de que yo pudiera reaccionar, Renata se lanzó al agua detrás de ella. Grité. El capitán activó el protocolo de emergencia. Lanzamos salvavidas. Tardaron 4 minutos en sacarlas a las 2. 4 minutos que sentí como 4 horas. Mi madre fue la primera en salir. Estaba desorientada, tosía, pero consciente. Cuando me acerqué a abrazarla, ella levantó la mano, no para apartarme con fuerza, sino con una suavidad que no entendí. Como si quisiera decirme algo pero no pudiera hablar todavía. La tomé de la mano y la ayudé a sentarse. Renata salió después, tiritando, con el pelo pegado a la cara. Todos la aplaudieron. Su madre lloraba. Mi hermano mayor le dio una manta. Todos decían que era una heroína, que se había lanzado a salvar a mi mamá sin pensarlo 2 veces. Yo también lo creí esa noche. Esa fue la primera y más costosa equivocación que cometí frente a la traición más calculada que he conocido en mi vida. Y lo que vino después del matrimonio, que nunca llegó a celebrarse, me cambió para siempre. La mañana siguiente al incidente en el mar, todo el mundo actuaba como si nada hubiera pasado. O más bien, como si algo extraordinario hubiera pasado, pero ya estaba resuelto. La familia de Renata desayunaba en el hotel con esa energía de quien vivió una aventura y salió bien parado.
Su madre repetía la historia a cualquiera que quisiera escuchar, adornándola cada vez más. Para la versión de las 8 de la mañana, Renata ya había nadado 20 metros en mar abierto para salvar a mi madre. Yo estaba en la habitación revisando el traje del matrimonio cuando mi madre tocó la puerta. Entró sola. Cerró despacio. Se sentó en el borde de la cama y me miró de una forma que no le había visto nunca. No era la mirada de una mujer asustada por lo que había vivido la noche anterior. Era la mirada de alguien que cargaba algo desde hace tiempo y había decidido que ya no podía seguir cargándolo sola. Andrés, dijo, y paró. ¿Qué, mamá? Respiró. Anoche no me caí. Lo dijo así, sin rodeos, con esa calma que tienen las personas cuando han ensayado mentalmente una frase durante horas. Me quedé quieto. Esperé. Renata me empujó, dijo. No fue un accidente. Fue deliberado. Yo estaba agarrada al pasamano cuando el barco se movió. Ella se acercó por detrás y me empujó con las 2 manos. El cuarto se me achicó. Sentí que el aire se volvía denso. Mamá. No me digas que estaba confundida. No me digas que el mar me desorientó. Sé lo que sentí. Sé lo que vi antes de caer. Me miró a los ojos una fracción de segundo antes de empujar, y en esa mirada no había pánico ni torpeza. Había decisión. Me senté a su lado. No sabía qué decir. Mi cabeza quería encontrarle una explicación lógica, una salida, algo que hiciera que las palabras de mi madre no fueran lo que eran. Pero mi madre no era una mujer exagerada ni dramática. Era una señora de 62 años que trabajó toda su vida cosiendo ropa ajena y que nunca en su vida había pedido atención inventando historias. ¿Por qué no dijiste nada anoche? Porque estaba en shock, porque no quería arruinar tu boda, porque pensé que quizás me había equivocado. Hizo una pausa. Pero esta mañana me desperté con la certeza de que no me equivoqué, y si me quedo callada y te casas con ella hoy, no voy a poder vivir con eso. No me casé ese día. Llamé al salón, al catering, al fotógrafo, devolví lo que se pudo devolver y perdí lo que no se pudo. No le dije nada a Renata de inmediato. Le dije que la boda se posponía por el estado de salud de mi madre, que los médicos recomendaban reposo y que no era el momento. Ella puso una cara de preocupación tan convincente que por un momento dudé de todo, pero solo por un momento. La familia de Renata se fue esa tarde con cara de confusión y algo de molestia contenida. Su madre me abrazó en la puerta del hotel con una expresión que no era del todo amable. Lucía, la hermana, no se despidió. Renata se quedó en el hotel conmigo, lloraba. Decía que entendía, que la salud de mi madre era lo primero, que podíamos reprogramar para el mes siguiente. Yo asentía, y mientras asentía, algo en mí ya estaba trabajando en otra dirección. Esa noche, cuando Renata se quedó dormida, tomé su teléfono. No era algo que hubiera hecho antes. En 3 años de relación, jamás había revisado el teléfono de Renata, ni por celos, ni por curiosidad. No era así. Pero lo que me había dicho mi madre esa mañana había cambiado algo en mí, y yo necesitaba saber si estaba frente a una mujer que había cometido un acto impulsivo y terrible o frente a algo calculado. Lo que encontré fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. No encontré mensajes con otro hombre. No encontré fotos comprometedoras. Encontré algo más frío y más perturbador. Una conversación con Lucía, su hermana, que llevaba semanas hablando de dinero. El seguro de vida que yo había contratado hacía 2 años, cuando empezamos a hablar en serio de matrimonio, tenía un valor considerable. Yo lo había contratado a nombre de Renata como beneficiaria, porque así lo hacen los hombres que piensan en serio en el futuro de su familia. Era un seguro estándar de vida con una cláusula clara. En caso de muerte del asegurado, la beneficiaria recibía la indemnización completa. En la conversación con Lucía, Renata había escrito cosas que se me grabaron en la memoria con una nitidez que no se borra. Una semana antes del crucero escribió: si algo le pasa a él en el mar, el seguro cubre todo, fue un accidente. Y Lucía respondió: ¿y su mamá? Y Renata: a ella la saco yo del camino antes. Una vieja no sobrevive eso. Leí esa conversación 3 veces. 4. 5. No lloré. No grité. Sentí una frialdad que nunca antes había experimentado, como si algo en mi interior hubiera bajado varios grados de golpe y se hubiera quedado ahí, quieto y lúcido. El plan de Renata no era simplemente deshacerse de mi madre.
Era deshacerse de mi madre primero, para que yo, devastado, cometiera alguna imprudencia en el mar esa noche, o para que ella encontrara la manera de que yo también cayera. Con mi madre muerta y yo muerto, Renata era la beneficiaria del seguro y la viuda que todo el mundo vería con lástima. El crucero no había sido una celebración de familia, había sido una trampa. Puse el teléfono en su lugar, me recosté en la oscuridad y escuché su respiración tranquila. Esa mujer que respiraba a mi lado sin ningún remordimiento visible había planificado la muerte de mi madre, y probablemente la mía, y en ese momento entendí el gesto de mi mamá cuando la sacaron del agua. No me apartaba, me estaba protegiendo, me estaba diciendo, quédate quieto, no hagas nada todavía. Al día siguiente, sin decirle nada a Renata, llamé a mi hermano Gustavo. Gustavo es 4 años mayor que yo. Trabajó durante una década en una empresa de seguridad privada y conoce a gente en varios lados. No es el tipo de persona que entra en pánico ni que actúa sin pensar. Le conté todo en una llamada de 40 minutos mientras Renata dormía y yo caminaba por el pasillo del hotel con el corazón apretado pero la cabeza fría. Gustavo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿Tienes las capturas? Las tenía. Las había hecho con mi propio teléfono antes de cerrar el de Renata. Cada mensaje. Fecha, hora, contenido completo. Bien, dijo Gustavo. No hagas nada todavía. No la confrontes. No cambies tu actitud. Necesitamos unos días. Esos días fueron los más extraños de mi vida. Seguí con Renata en el hotel como si nada. Le dije que estaba angustiado por mi madre, que necesitaba tiempo para asimilar lo del accidente, que la boda se pospondría unas semanas. Ella seguía siendo perfecta, cariñosa, paciente, comprensiva. Preparaba el desayuno, me preguntaba cómo estaba, me abrazaba, y yo respondía. Y por dentro sentía algo que nunca había sentido antes. El peso absoluto de saber una verdad que todavía no podía usar. 3 días después de aquella noche, Renata cometió un error. Salió a hacer unas compras y olvidó su tablet en el cuarto. Yo no la busqué. Simplemente estaba ahí, en la mesa, con la pantalla encendida porque había estado usándola antes de salir. Y en esa pantalla abierta había una conversación con alguien que yo no conocía, un número sin nombre guardado, donde Renata escribía que el plan había fallado, pero que habría otras oportunidades, que ella seguía trabajando en eso, que necesitaba que él fuera paciente. Él. Tomé foto de esa pantalla también. Después cerré la tablet y la dejé exactamente donde estaba. Cuando Renata volvió, le pregunté cómo le había ido. Me dijo bien, que había comprado unas cremas y que estaba pensando en colores para la nueva fecha de la boda. Sonreí. Dije que me parecía bien. Por dentro, el frío que sentía esa noche en el hotel ya no era miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que lo que se estaba acercando no iba a tener vuelta atrás. Mi madre no sabía nada de los mensajes todavía. Gustavo me pidió que esperara antes de contarle, para no alterarla más de lo necesario mientras él movía algunas fichas, pero yo la llamaba todos los días. Le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. Ella respondía con esa serenidad que tienen las personas que ya tomaron una decisión interna y están esperando que el mundo la alcance. Una tarde me dijo, ¿ya sabes lo que vas a hacer? Le dije que sí. ¿Es lo correcto? Sí, mamá. Entonces hazlo cuando estés listo, no antes. Gustavo tardó 9 días en armar todo. Durante ese tiempo yo seguí viviendo con Renata en nuestra casa, que era técnicamente mía porque yo la había comprado antes de conocerla, y ella nunca había contribuido al arriendo ni a las cuentas. Ese detalle, que en su momento me pareció irrelevante, ahora me importaba. Lo que Gustavo consiguió en esos 9 días fue más de lo que yo esperaba. Primero habló con alguien que conocía en el área de seguros, no para hacer nada ilegal, sino para entender exactamente qué pasaba si yo cancelaba el seguro de vida o cambiaba el beneficiario antes de casarme. La respuesta fue simple. Como no estábamos casados todavía, yo podía hacer ese cambio sin ningún problema. El seguro era mío. El beneficiario era una designación que yo podía modificar en cualquier momento mientras fuera el titular. Lo cambié. Puse a mi madre. Segundo, Gustavo habló con una persona que conocía en la policía, alguien de confianza, no para presentar una denuncia formal todavía, sino para entender qué peso legal tenían las capturas de pantalla de esos mensajes.
La respuesta fue que dependía de cómo se usaran, pero que como evidencia de intención podían ser relevantes si el caso llegaba a investigación. Tercero, y esto fue lo que cambió todo, Gustavo encontró al hombre del número sin nombre. No fue difícil. Con el número de teléfono, su contacto en seguridad hizo una búsqueda básica y en 2 días tenían nombre, dirección y ocupación. Se llamaba Ramiro. Tenía 41 años. Trabajaba como intermediario en ventas de vehículos usados y llevaba, según lo que Gustavo descubrió, casi 1 año en contacto con Renata. No era un amante, era algo diferente y más complicado. Ramiro era el exnovio de Lucía, la hermana de Renata. Habían terminado mal, pero habían mantenido contacto, y en algún punto de ese contacto, Renata lo había involucrado en algo que todavía no terminaba de entender, pero que claramente tenía que ver con el plan que ella había estado construyendo. Cuando Gustavo me contó esto por teléfono, me quedé en silencio varios segundos. ¿Qué rol tenía Ramiro exactamente?, pregunté. Todavía no lo sé con certeza, dijo Gustavo. Pero sé dónde vive, y sé que está dispuesto a hablar si alguien se lo pide de la manera correcta. ¿Qué significa de la manera correcta? Gustavo hizo una pausa. Significa que él también tiene miedo, significa que metió la mano en algo que se le salió de control y que no sabe cómo salir. Si alguien le muestra que tiene una salida, habla. Al día siguiente, Gustavo fue a verlo. Yo no fui. Gustavo me pidió que me quedara donde estaba, que siguiera con mi rutina, que no alterara nada. Fue él solo a la dirección que tenían. Tocó la puerta y habló con Ramiro durante casi 2 horas. Lo que Ramiro contó esa tarde fue la verdad entera. Y era peor de lo que yo imaginaba. El plan original de Renata no había empezado en el crucero. Había empezado 1 año antes, cuando ella descubrió el valor del seguro de vida que yo había contratado. Desde ese momento, había estado construyendo, despacio y con paciencia, una estrategia que involucraba el matrimonio como paso necesario para asegurar sus derechos como beneficiaria, y luego un accidente que me quitara de en medio. Pero mi madre había sido un problema no calculado. Renata sabía que si algo me pasaba a mí y mi madre seguía viva, ella investigaría. Mi madre era el tipo de persona que no descansa hasta encontrar la verdad. Así que el plan se amplió. Primero eliminar a mi madre, luego a mí. En el mar, en la misma noche, aprovechando la confusión del oleaje. Ramiro había sido el contacto que consiguió información sobre seguros, sobre procedimientos, sobre qué pasaba legalmente cuando un asegurado moría en un accidente marítimo. No había tocado a nadie. No había estado en el crucero. Pero sabía lo que se estaba planeando y no lo había detenido. Y ahora tenía miedo. Gustavo le explicó que si Ramiro ponía eso por escrito, con fecha y firma, y si cooperaba con lo que viniera después, eso lo diferenciaba de ser cómplice a ser testigo. Ramiro tardó 20 minutos en decidir. Después firmó una declaración detallada de todo lo que sabía. Gustavo me llamó cuando salía de la casa de Ramiro. Su voz era tranquila, pero yo conocía a mi hermano y sabía que detrás de esa calma había algo que rara vez aparecía en él. Rabia contenida. «Tenemos todo», dijo. «Todo, todo». Esa noche volví a casa y miré a Renata preparar la cena con esa familiaridad de quien lleva años en una cocina ajena y la siente propia. Ponía música, cantaba bajito, me preguntó si quería el pollo con limón o con ajo. Le dije con limón. Me senté a la mesa y la observé moverse de un lado al otro, y pensé que era increíble la cantidad de normalidad que puede caber en una persona que ha decidido hacerte daño. Al día siguiente empezaría la última parte de todo esto, y Renata todavía no lo sabía. Lo primero que hice fue hablar con mis padres, los dos, juntos, en su casa, con Gustavo presente. Les conté todo, los mensajes, el seguro, Ramiro, la declaración. Mi padre escuchó sin moverse, con las manos sobre las rodillas y la mandíbula apretada. Mi madre escuchó con los ojos fijos en la mesa, asintiendo de vez en cuando como alguien que está confirmando lo que ya sabía, pero que duele igual escucharlo en voz alta. Cuando terminé, mi padre preguntó una sola cosa. «¿Qué necesitas de nosotros?» «Que estén tranquilos», dije. «Que confíen en que esto va a resolverse bien». Mi madre me miró. «Ya confío»,
Después de esa conversación, fui directamente a hablar con Gustavo sobre los pasos siguientes. Habíamos decidido que no íbamos a presentar una denuncia policial todavía, no porque no tuviéramos evidencia, sino porque primero queríamos asegurarnos de que Renata no pudiera maniobrar antes de que todo cayera. Necesitábamos que ella no supiera lo que se venía hasta que fuera imposible detenerlo. El segundo paso fue recuperar la casa. Como ya dije, la casa era mía. Estaba a mi nombre. Yo pagaba la hipoteca. Yo había comprado los muebles. Renata vivía ahí porque yo le había dado esa confianza. Legalmente, yo podía pedirle que se fuera. No necesitaba ningún proceso judicial. Solo necesitaba decirlo, pero no lo dije de cualquier manera. Esperé un martes en la tarde. Cuando Renata llegó del trabajo, la encontré sentada en el sofá. Yo ya estaba ahí. La mesa del comedor tenía 3 cosas encima. Una carpeta con las capturas de los mensajes impresas, la declaración firmada de Ramiro y una nota del seguro mostrando el cambio de beneficiario. Renata me miró y algo en su cara cambió. No mucho. Solo un pequeño ajuste en los músculos alrededor de los ojos. Suficiente para confirmarme todo. «Siéntate», le dije. Se sentó. No levanté la voz en ningún momento de esa conversación. No necesitaba hacerlo. Le fui mostrando cada documento uno por uno sin decir mucho. Ella los miró, los leyó, y mientras leía, su cara fue pasando por varias versiones de sí misma. Primero negación, luego cálculo, luego algo parecido al miedo. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me dijo: «Puedo explicar todo esto». «No tienes que hacerlo», le dije. «No te lo estoy preguntando. Andrés, escúchame. Esto está fuera de contexto. Yo nunca tuve intención de...» «Renata», la interrumpí con calma. «Tienes hasta mañana a las 10 de la mañana para llevarte todo lo que sea tuyo. Lo que sea mío se queda. Si mañana a las 10:01 todavía estás en esta casa, llamo a la policía y presento esto como denuncia formal». Se quedó en silencio. «¿Vas a hacer eso?», preguntó finalmente, y en su voz había algo que no era exactamente miedo, sino algo más calculado, como si todavía estuviera evaluando sus opciones. «Ya lo tengo preparado», dije. «Es tu decisión». Esa noche Renata durmió en la habitación de huéspedes. O no durmió, no sé. Yo tampoco dormí mucho. Me quedé en mi cuarto escuchando los pequeños ruidos del apartamento, el abrir y cerrar de cajones, el arrastre suave de algo sobre el piso, y pensé que era extraño que una persona pudiera organizar sus pertenencias en medio de la noche con esa eficiencia cuando todo su plan se acababa de derrumbar. A las 9:15 de la mañana siguiente, Renata salió con 2 maletas y una caja de cartón. No me dijo nada al pasar por el pasillo. Yo estaba en la cocina con un café. La escuché abrir la puerta. Escuché el clic del cierre. Y eso fue todo. Lo que vino después no fue inmediato, pero fue sistemático. Renata intentó hablar con mi familia. Primero llamó a mi madre, que no contestó. Luego le escribió a Gustavo, que no respondió. Después llamó a una prima mía con la que teníamos buena relación y le contó su versión, que yo la había echado sin razón, que estaba confundida, que todo había sido un malentendido terrible. Mi prima escuchó con educación y después me llamó a mí. Le conté la verdad, le mostré lo que tenía. Mi prima no volvió a tener contacto con Renata. Lo mismo pasó con varias personas de nuestro círculo. Renata fue hablando con unos y con otros, construyendo una narrativa donde ella era la víctima de un hombre que había entrado en pánico después de posponer la boda y la había culpado de cosas que no eran reales. Era una historia creíble si no tenías acceso a lo que yo tenía. Pero yo fui hablando con calma, sin drama, mostrando evidencia a quien me preguntaba, y la narrativa de Renata fue perdiendo fuerza antes de que pudiera instalarse. Lucía, la hermana, fue la primera en aislarla. Cuando se enteró de que Ramiro había firmado una declaración y que su nombre aparecía en los mensajes, se desapareció. No volvió a escribirle a Renata. No respondía a sus llamadas. Después supimos que Lucía le había dicho a su propia familia que ella no sabía nada, que Renata la había involucrado sin su consentimiento, que los mensajes estaban fuera de contexto. La madre de Renata intentó llamarme una vez. Atendí por respeto. Me dijo que su hija estaba sufriendo mucho, que era una buena persona que había tomado malas decisiones, que yo debería pensar en todo lo que habíamos construido juntos. Le dije con mucha calma que lo que habíamos construido juntos había terminado la noche en que su hija empujó a mi madre al mar.
y que si ella quería seguir hablando de lo que su hija le había hecho a mi familia, podíamos seguir la conversación. Si no, era mejor que no volviéramos a tener contacto. No volvió a llamar. 3 semanas después de que Renata salió de mi casa, Gustavo presentó la denuncia formal con toda la documentación. La investigación quedó abierta. No fue un proceso rápido ni espectacular. Fue burocrático y lento, como son estas cosas en realidad. Pero quedó registrado, con nombres, fechas, evidencia y declaración de testigo. Renata fue citada a declarar. Contrató a alguien para que la asesorara. La investigación siguió su curso. Y mientras eso pasaba, yo seguí viviendo mi vida. Pasaron 4 meses desde que Renata salió de mi casa, cuando tuve la primera señal real de que las cosas habían caído exactamente donde tenían que caer. Me enteré por una conocida común que Renata había tenido que dejar su trabajo en la clínica. No la habían despedido formalmente, pero la presión interna de una investigación abierta donde su nombre aparecía vinculado a una tentativa documentada no era algo que una institución médica podía ignorar indefinidamente. Le ofrecieron que renunciara sola, y renunció, sin trabajo, sin casa propia, sin la relación con su hermana, que seguía negando cualquier vínculo con lo que había pasado, sin el círculo social que habíamos compartido, porque esas personas ya sabían la verdad, o al menos la suficiente como para no querer estar cerca de ella. Yo lo supe y no sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más tranquilo. Como cuando termina de llover y el aire queda limpio y frío y uno respira profundo sin que pese nada. Mi madre, durante todo ese tiempo, se recuperó completamente del susto físico de aquella noche. El trauma emocional tardó más. Hubo semanas en que no quería hablar del tema, en que se ponía a llorar de repente mientras cocinaba o miraba televisión. No por debilidad, sino porque procesar que alguien que ella había querido con genuinidad había planeado hacerle daño, es algo que no se digiere de un día para otro. Pero mi madre es de esas personas que no se quedan varadas. A los 3 meses ya había retomado su vida normal. Salía con sus amigas, iba a misa los domingos, me llamaba para contarme cosas del barrio. Una tarde me dijo algo que guardé como si fuera un objeto valioso. Gracias por haberme creído de entrada, hijo. No sabes lo que eso vale. Yo sí lo sabía, o al menos lo entendía mejor ahora. Con Ramiro las cosas quedaron en un punto intermedio. Su declaración había sido fundamental. Su cooperación había permitido que la investigación tuviera peso real. Pero Ramiro no era una persona sin culpa. Sabía lo que se estaba planeando y no lo detuvo. Eso tenía un costo, aunque fuera menor que el de Renata. Gustavo me dijo que lo mejor que podía hacer Ramiro era seguir cooperando y esperar el resultado del proceso. Así quedó. La investigación formal tomó varios meses más. No voy a detallar cada paso, porque fueron procesos lentos, con idas y vueltas, con fechas postergadas y documentos que había que conseguir y declaraciones que había que verificar. Pero al final, la evidencia era suficiente. La declaración de Ramiro era específica. Los mensajes eran claros. El cambio de beneficiario del seguro, hecho antes de que Renata pudiera reaccionar, había cerrado esa puerta definitivamente. El resultado no fue una condena espectacular. Fue algo más concreto y más permanente. Una anotación en su historial, restricciones que la seguirían durante años, y la pérdida de su licencia profesional como enfermera, que fue el golpe más definitivo. Sin esa licencia, sin ese trabajo, sin esa red de personas que alguna vez la rodearon, Renata quedó en una posición de la que no iba a recuperarse fácilmente. No porque yo lo hubiera planificado así, sino porque ella misma había construido una trampa tan cuidadosa que cuando colapsó sobre ella entera. Hoy tengo 36 años. Vivo en la misma casa, que ya terminé de pagar. La arreglé un poco, cambié algunas cosas que me recordaban a ese periodo, no por trauma, sino porque simplemente quería que el espacio fuera mío de verdad. Mi madre viene a comer los domingos. Trae algo de postre siempre, como si la cocina fuera su manera de decir que todo está bien. Y todo está bien. Gustavo viene también, a veces con su mujer, a veces solo. Nos sentamos, comemos, hablamos de cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó, y eso en sí mismo es una forma de justicia. Empecé a salir con alguien hace unos meses. Se llama Paola. Trabaja en un laboratorio clínico, es directa, tiene sentido del humor seco y no le gusta el drama. La primera vez que le conté parte de lo que había vivido, me escuchó sin interrumpir y al final dijo: «Bien que no te casaste».
Eso me pareció la respuesta más honesta que alguien podía darme. No sé si lo nuestro va a llegar a algún lado serio, pero el hecho de poder sentarme frente a otra persona con tranquilidad, sin cargar el peso de lo que casi fue mi matrimonio, ya es algo que no doy por sentado. De Renata supe por última vez hace unos meses, a través de una persona que conoce a alguien que conoce a su familia. Está viviendo con su madre. No trabaja en lo que estudió. El proceso legal dejó marcas que no desaparecen fácilmente. Lucía sigue sin hablarle. El hombre del número sin nombre desapareció de su vida antes de que todo terminara. La verdad es que no pienso mucho en ella. Cuando aparece en mis pensamientos no es con rabia ni con lástima, es con esa distancia fría que uno tiene frente a algo que ya no tiene poder sobre uno. Lo que sí pienso de vez en cuando es en esa noche en el mar, en el gesto de mi madre al salir del agua, en ese instante en que su mano me apartó suavemente, como diciéndome, espera, todavía no. Ella ya sabía, ella ya entendía que lo que venía requería paciencia, no reacción. Ese gesto me salvó de cometer errores que habrían complicado todo. Mi madre nunca lo dijo así, nunca lo explicó de esa manera. Pero entre los dos lo sabemos. Eso también es una forma de verdad, y con esa verdad, finalmente, puedo vivir. La traición más calculada que conocí no terminó en tragedia. Terminó en la única forma de justicia que de verdad vale, la que no necesita que tú te manches las manos para llegar.